Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Escors y soy el jefe del grupo de oncoinmunología de Navarra Biomed. Y esta vez vamos a tratar sobre un tema muy interesante, los fundamentos de terapia génica y su relación con los tratamientos para enfermedades raras. Esta es una clase que solía dar en University College London cuando yo estaba trabajando en Inglaterra en el departamento de inmunología y patología molecular. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros al canal. Este tipo de lecciones están pensadas como formación para el personal de mi grupo de investigación, pero estáis todos invitados también a seguirlas. Bueno, los objetivos que originalmente nos habíamos planteado para esta clase eran los siguientes. Primero, hablar un poco sobre el concepto de terapia génica. ¿Qué significa? La historia de dónde surge este concepto y sobre todo su asociación al desarrollo de la biología molecular durante los años 50, 60, 70 y 80. Vamos a hablar un poquito sobre los hitos y descubrimientos médicos que han dado lugar a los procedimientos terapéuticos que conocemos hoy en día como terapia génica. Y también hablaremos sobre las consideraciones éticas de este tipo de tratamientos. Como aspectos prácticos mencionaremos un poco la terapia génica utilizando vectores lentivirales o lentivectores. Y finalmente hablaremos también sobre las tendencias que hay hoy en día en terapia génica y hacia dónde vamos desarrollando este tipo de terapia. Esta es una diapositiva introductoria para aquellos de vosotros que no tengáis un conocimiento demasiado profundo sobre el genoma, sobre los genes. Y es básicamente comentaros que el genoma está hecho de genes y describe cómo funcionamos. El genoma se puede asemejar a un libro de instrucciones, ¿no? El genoma o cómo hacer un ser humano, que está dividido en capítulos y cada capítulo pues menciona un poco cómo hay que generar y cómo funcionan diferentes órganos y células de nuestro cuerpo. Pues tenemos el capítulo 1, por ejemplo, como la piel, el 2 como el cerebro, el 3 la sangre, el 4 las defensas y así hasta completar todas las funciones que tenemos como seres humanos sin enfermedades. Lo interesante es que cada célula de nuestros tejidos o de nuestros órganos lee diferentes tipos de genes para saber qué hacer. Pues por ejemplo, una célula de la piel lee el capítulo 1 de la piel del genoma y entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer para comportarse como una buena célula de la piel. Una neurona o alguna célula del cerebro pues lee su capítulo correspondiente del cerebro con los genes correspondientes que le permite actuar y funcionar dentro de nuestro cerebro de una manera correcta. Sin embargo, en algunas personas, en algunas familias, hay errores en las instrucciones del genoma. Entonces, los genes están cambiados, están mutados y cambian el significado de las instrucciones que tienen que leer las células. Por poner un ejemplo, podemos asemejar que un gen es equivalente a una palabra y puede que una célula pues lea un mensaje de esta manera. Si se hace una célula de la piel y entonces se comporta como una célula de la piel. Sin embargo, en algunas ocasiones hay cambios puntuales que se llaman mutaciones puntuales que nos cambian alguna de las letras y entonces ya el mensaje no tiene mucho sentido o un sentido erróneo. Así se hace un cellulp de la prel, ¿no? Esto es difícil de entender. A veces hay otros cambios que se llaman deleciones donde desaparece una palabra entera. Así, una célula de la, aquí han desaparecido dos palabras. Otros cambios en el genoma, en los genes, se llaman translocaciones, donde se cambia la posición de alguno de los genes en el genoma y entonces ya el mensaje pues no tiene sentido. Por ejemplo, piel se hace una así célula de la. Y luego también podemos tener, no son cambios, pero sí que modificaciones en el DNA que hacen que ya la célula no pueda leer ciertas palabras y el resultado es el mismo, unas instrucciones erróneas. Y a veces estas instrucciones
interfieren con el funcionamiento correcto de esas células que intentan leerlas y nos genera una enfermedad. Entonces, las células que están intentando leer, fijaos, aquí tiene esta célula de la piel el título incorrecto, no sabe qué hacer y se comporta mal, generando enfermedad. Puede ser cáncer o puede ser otro tipo de enfermedades, enfermedades de piel de mariposa, algún dermatitis, algunos tipos de enfermedades que pueden tener su origen en cambios, mutaciones en los genes. Y lo mismo pues con el resto del cuerpo, pues una célula del cerebro que lo lee mal y quizás desarrollemos pues enfermedades tipo Alzheimer o demencias o cáncer, por poner un ejemplo. ¿Qué es la terapia génica? Vamos a resumirla de una manera muy sencilla. Tenemos una persona que está enferma. ¿Por qué? Porque tiene algún defecto en los genes o por alguna razón los lee mal. Entonces, nosotros le introducimos un gen que va a hacer que recupere la salud. Es decir, estamos intentando reparar ese defecto que está codificado en su DNA, en su genoma. Para ello necesitamos conocer cuál es la célula diana, aquella célula que está leyendo mal las instrucciones. Y nuestro objetivo es introducir el gen en estas células dianas y de esta manera la podemos corregir para que ya lea bien la instrucción y funcione, o reprogramarla, que aunque no podamos introducirle un gen correcto, sí podamos darle instrucciones para que funcione bien. ¿Qué es necesario para que la terapia génica funcione? Pues aquí tenemos una célula con una mutación, se comporta mal y entonces le metemos un gen y le tapamos la boca. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esta estrategia funcione? En primer lugar, necesitamos que la incorporación del gen sea eficaz, es decir, que entre bien dentro de la célula y se incorpore dentro del manual de instrucciones. Que además sea específico, que podamos introducir este gen en estas células y no en otras, y que funcione en estas células y no en otras. Y que sea de manera estable y duradera en el tiempo, para que esta célula continúe leyendo esta instrucción correcta toda su vida. ¿Qué son exactamente los genes? Vamos a describir un poquito una breve historia de la terapia génica para introduciros en el tema. Todo comenzó, pues como siempre, con una pregunta muy simple, y no somos los primeros en hacernos esta pregunta, ¿no? Desde los antiguos griegos. ¿Cómo se pasan las características de generación en generación? ¿Por qué los hijos se parecen a los padres, a los abuelos, etcétera? ¿Qué es lo que hace que estas características vayan pasándose de padres a hijos? Pues bien, se llegó al concepto del gen. Primero fue un concepto, una idea, y después se descubrió que existía. Y todo comenzó de una manera sistemática y bien pensada por unos científicos. Gregor Mendel era un monje a final del siglo XIX, que él tenía un jardín y estudiaba cómo se pasaba la información del color a las judías, creo que eran judías, lo que utilizaba Beans, me parece, a las judías y a otras plantas, el color de las flores, y entonces pudo describir de manera matemática cómo pasaban estas características de generación en generación. Y después, sobre todo, Ronald Fisher y Wilhelm Johannsen, que eran botánicos, a principios del siglo XX y en 1909, ellos trabajaron en cómo mejorar las características de los cultivos, pues para mejorar la capacidad de producción, etc. Introdujeron reglas matemáticas para poder explicar esa transmisión de características en las poblaciones. Y Wilhelm Johannsen fue el que nombró por primera vez el gen. ¿Y qué es un gen? Pues bueno, el gen viene del griego descendencia, generación o nacimiento.
La información más certera es un material biológico. Nosotros sabemos que es DNA discreto, significa que sí, que existe, que tiene existencia física y que se puede pasar en unidades, y codifica información. Y después tenemos definiciones muy modernas de biología molecular sobre qué tipo de información codifican. A comienzos del siglo XX ya se conocían condiciones médicas, enfermedades que se transmitían de padres a hijos. Esto ya se sabía, ¿no? Por ejemplo, el típico caso de la hemofilia. Y luego también se conocían enfermedades que tenían causas o propensiones genéticas en familias. Pues diabetes, retinoblastoma familiar, que es un tipo de cáncer, es un tipo de melanoma en el ojo, cáncer de colon. Y el primer concepto publicado sobre la terapia génica como una posible realidad y alternativa a la medicina tradicional se publicó por Killer en 1947. Fijaos, en 1947, ¿no? Entonces, él en su publicación consideraba la terapia génica como una posibilidad teórica y un reto médico, porque en aquella época no se sabía cómo funcionaba, no era posible manipular los genes directamente, no existían las herramientas y tampoco se tenía muy claro qué eran los genes. Este es el trabajo, su publicación, se titula de hecho Terapia Génica y es muy interesante, os la dejo aquí, os la podéis descargar gratis si queréis, y es muy interesante por los conceptos que ellos tenían en aquella época y el tipo de experimentos que utilizaban para proponer este tipo de terapia. Si tenéis oportunidad yo la leería. Ya entramos de lleno en la edad de oro de la biología molecular, entre los años 50 y 80, y esto fue lo que hizo posible que la terapia génica naciera. Varias revoluciones en genética, en bioquímica y en biología molecular. Primero, se demostró por Avery y sus colaboradores en 1944 que el DNA es el material genético y lo hicieron con bacterias y una característica que era rugoso y liso. Colonias rugosas, colonias lisas. Muy interesante esos experimentos. En 1953 se publicó la estructura del DNA, de la molécula de DNA, y eso proporcionó también las bases moleculares de cómo podía transmitirse la información del DNA de generación en generación. Muy interesante. En 1963 se descifró el código genético y Severo Ochoa, nuestro segundo premio Nobel de Medicina español, él contribuyó de una manera muy prominente a este descifrado del código genético, purificando una enzima que después se utilizó. Una enzima es una proteína que después se utilizó para poder descifrar el código genético y recibió el premio Nobel por ello. Los primeros genes ya se clonaron significa se aislaron y se introdujeron dentro de una molécula de DNA de bacterias y ya para poder trabajar con ellos. Eso tuvo lugar en 1979 y esto permitió que se desarrollaran tecnologías para producir proteínas recombinantes para terapia humana, insulina. Este es el ejemplo más claro, cómo introduciendo ese material genético en bacterias, las bacterias producen insulina que después se puede aplicar en terapia humana. En los años 70 hubo un cambio drástico de mentalidad debido a todos los avances que se habían hecho en biología molecular y ya en estos años se conocían las bases moleculares de muchas enfermedades genéticas y se vio que muchas de estas enfermedades genéticas, enfermedades raras, tenían bases metabólicas donde fallaban proteínas que no funcionaban bien, que se llamaban enzimas. Entonces, esta es la aproximación experimental que se desarrolló para la terapia génica, donde se define y se estudia una enfermedad metabólica, donde hay un defecto en una enzima y el procedimiento terapéutico es reemplaza ese gen que está mal, que está mutado, que está cambiado, por uno que está bien. De esta manera se reemplaza la enzima por una correcta
se produce la proteína, la enzima correcta, que hace que funcione ahora la célula correctamente y ya tenemos la enfermedad curada. Este tipo de aproximación fue denominada como una solución ideal y limpia por Friedman en 1976, una de las eminencias más tempranas en la terapia génica y en el desarrollo de la terapia génica. ¿Y cuándo fue el primer ensayo en clínico en humanos en terapia génica? Pues curiosamente, y esto hay muy poca gente que lo sepa, porque casi todo el mundo piensa que fue en el año 2003 o 2004, no, en 1970. Se conocía que existía un papilomavirus, que hace verrugas básicamente, se llama Shop papillomavirus, el papilomavirus Shop, que codifica, expresa una arginasa viral. Una arginasa es una proteína que lo que hace es degradar arginina, ¿de acuerdo? La elimina porque si no es tóxica. Y este virus, su hospedador natural es el conejo, la liebre, donde únicamente le genera verrugas, y estas liebres que están infectadas con este papilomavirus tienen unos niveles muy bajos de arginina. Y bueno, pues varios laboratorios trabajando con estos virus en aquella época, pues bueno, no tenían tampoco demasiado cuidado y hubo varios casos de técnicos de laboratorio que de manera accidental se infectaban con este tipo de papilomavirus. Y bueno, aparentemente estas personas eran asintomáticas, no les pasaba nada y tenían bajos niveles de arginina en sangre. Y entonces a alguien se le ocurrió el tratar a 3 pacientes que tenían una enfermedad metabólica genética, hiperargininemia, que lo que hace es que se acumula arginina, no se degrada y se acumula amonio, que es tóxico. Y se decidió infectar a estos 3 pacientes con este virus. Y no obtuvieron ningún beneficio. No se observó ningún beneficio de manera significativa. Así que empezó a partir de este trabajo, porque fue un trabajo no muy bien regulado, digámoslo así, se comenzó una gran controversia, ¿no? Regulación genética, nadie sabía cómo iba a regularse esa expresión del gen en las personas, es un gen raro, fuera, exógeno. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Un gen extraño en nuestras células. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a morir? ¿Nos va a salir, yo qué sé, un cuerno en un sitio? Clonaje de seres humanos, ya la gente empezaba a hablar, como hoy en día también, que de hecho ya, como sabéis, un investigador chino, mediante técnicas de clonación, modificó genéticamente unos embriones y tal. O sea, no, esto ya se hablaba en los años 70. Niños de diseño, lo mismo que he dicho anteriormente. ¿Y quién autoriza experimentos genéticos en personas? Y esto de aquí es un punto importantísimo, pero no solo en experimentación genética, sino también en cualquier tipo de experimentación biomédica. Tiene que haber un comité ético que autorice experimentos que se llaman ensayos clínicos en personas, ¿no? Incluidas los experimentos de terapia génica. En los años 80 ya la transferencia genética a células de mamíferos se realizaba ya rutinariamente, es decir, el coger un gen de un sitio y meterlo en una célula en cultivo era algo normal a los años 80. Y para ello lo más normal era utilizar vectores oncorretrovirales, es decir, la información genética de un retrovirus, en este caso del virus de leucemia de ratón, que se puede introducir dentro de un DNA plasmídico con sus 2 repeticiones largas terminales y aquí dentro se introducía bajo sus propios promotores un gen terapéutico. Y para poder producir estos vectores retrovirales también se clona, se introduce la información que generan los genes estructurales que forman la partícula del virus en otro plásmido que se llama construcción de empaquetamiento y finalmente en otro plásmido se introduce la información para generar una proteína de envuelta que hace que los vectores puedan entrar en nuestras células. Se llama construcción de la envuelta. Y normalmente en esta época utilizaban la propia envuelta del propio virus, el Mouse Leukemia Virus Envelope. Entonces se cogen estas 3 moléculas de DNA,
se meten en células, por ejemplo, 293T, que son células humanas, mediante un procedimiento que se llama transfección, y estas células leen la información genética del vector, la que producen las proteínas y la envuelta, y entonces nos introducen la información genética con nuestro gen terapéutico dentro de unas partículas virales. Estas partículas virales no pueden replicarse debido a las manipulaciones que se han introducido en estos genes, pero podemos volver a pseudoinfectar, se llama esto transducción, a introducir su contenido en células diana, que son las que queremos modificar, las células enfermas. Este es el proceso, como sucede, la modificación genética de las células diana. Y tenemos nuestro vector que hemos generado en el laboratorio y por la interacción con la proteína de la envuelta se une al receptor y allí puede o fusionarse con la membrana celular, esta es nuestra célula con nuestro núcleo, o puede introducirse dentro de la célula por endocitosis en una vesícula y aquí ya fusionarse con la envuelta de la vesícula. De todos modos, ya sea por fusión o endocitosis, el contenido de nuestro vector retroviral, que tiene también nuestro gen terapéutico, se libera dentro del citoplasma de la célula. Aquí se da un proceso que se llama transcripción inversa y el gen que tiene este vector viral, ese RNA, pasa a DNA por transcripción inversa, se transporta dentro del núcleo, se integra en el genoma, en nuestro libro de instrucciones, de manera estable. Y aquí, por un proceso que se llama transcripción, nos produce nuestras proteínas terapéuticas, que en la célula van a corregir el defecto que tenía. El primer experimento de terapia génica en humanos sin autorización se realizó en 1980 y se insertó un gen de herpes virus simplex, un gen que codifica la quinasa de timidina, que no hace absolutamente nada, o sea, no es un gen terapéutico, en 2 pacientes con beta-talasemia y se publicó por Klein et al. Y colaboradores, que básicamente lo pusieron a parir. Su excusa fue establecer las condiciones para reintroducir células transformadas genéticamente al tejido hematopoyético en seres humanos, es decir, a la médula ósea. Y para ello extrajo células de la médula ósea y muy burdamente las modificó con DNA, con el gen de la quinasa de timidina. A los pacientes les irradió localmente en la pierna y allí les introdujo estas células supuestamente modificadas con el DNA y las reintrodujo dentro y hizo el seguimiento de las células de estos pacientes durante un año. No observó absolutamente nada. Se sabía que este sistema de modificación era ineficiente en modelos animales, lo hizo sin autorización, nadie le dio autorización y sin objetivo terapéutico, no tenía ningún objetivo de curar al paciente ni nada. Entonces, ¿por qué hacerlo en seres humanos? En los años 90 ya se hizo un gran avance y la transferencia de genes a las células troncales o células madre, las voy a llamar troncales, que es como deberían llamarse, stem cells. La transferencia génica en células troncales hematopoyéticas ya se demostró en 1990. Entonces, el objetivo de estos trabajos fue el marcar con un gen las células del sistema hematopoyético e introducirlas en la médula ósea para ver si unos pacientes con cáncer podían reemplazar su sistema inmunitario con estas células modificadas. Y lo publicó Brenner en el año 93. Básicamente se cogieron 12 pacientes con leucemia mieloide aguda y 8 con neuroblastoma. Estaban ya en proceso terminal básicamente. Se les extrajo médula ósea y se les dio un tratamiento de quimioterapia. El objetivo de estos tratamientos de quimioterapia son tan fuertes que les elimina la médula ósea, ya no pueden producir células de la sangre. Por eso se aprovechó este sistema para hacer el experimento. A continuación, estas células que se tienen en el laboratorio se modificaron con un vector retroviral que codificaba un gen de resistencia a un antibiótico, neomicina. Y se produjeron estos vectores virales
¿vale? Se modificaron las células, se reintrodujeron en el paciente después de los tratamientos de quimioterapia y se reconstituyó su sistema inmunitario y celular completamente y se demostró que las células sanguíneas de estos pacientes eran resistentes a este antibiótico. Fue un experimento donde iban a hacer este tratamiento de todos modos y es la primera vez que demostraron que podían reconstituir todo un sistema inmunitario y de la sangre de un paciente con cáncer con células a las que se le ha introducido un gen, en este caso un gen que confiere resistencia a este antibiótico G418. En el año 91 se realizó el primer ensayo clínico de terapia génica humana aprobado. El anterior no era realmente un tratamiento de terapia génica porque no se buscaba curar la enfermedad, se buscaba establecer las condiciones para asegurarse de que iba a funcionar. En este ya el objetivo era curar una enfermedad y se intentó corregir la enfermedad de aminasa de adenosina que genera niños burbuja que no pueden vivir fuera de una burbuja porque no tienen un sistema inmunitario. La idea era volver a expresar esta enzima que carecen estos enfermos con vectores retrovirales y reconstituir un sistema inmunitario funcional en los niños burbuja. Este es un trabajo publicado por Anderson y colaboradores. Esta es la construcción que utilizaron, un vector retroviral que contiene el gen ADA humano y se hizo básicamente lo mismo que antes. Se extrajo médula ósea, se purificaron las células troncales hematopoyéticas por expresión de un marcador que se llama CD34 y se modificaron genéticamente con los vectores que contienen el gen correcto ADA. Se volvieron a reintroducir estas células en 2 niños y se demostró que el ensayo fue exitoso, pero solo desde un punto de vista de seguridad. ¿Por qué? Porque no se logró revertir la enfermedad. Estos eran los primeros años de la terapia génica y se desconocían muchos procedimientos que después, al aplicarse, se vieron que eran necesarios para que la terapia génica funcione. En el año 2000 y 2004 estos fueron avances históricos, los primeros ensayos clínicos de terapia génica en humanos eficaces. Y se realizaron experimentos de terapia génica para corregir otra inmunodeficiencia severa combinada, SCID se llama, también de niños burbuja, que no tienen un sistema inmunitario, unas defensas correctas y solo pueden vivir dentro de una burbuja. Y este tipo de ensayo clínico se realizaron por Cavasanna, Calvo y colaboradores en Francia y por el grupo de Adrian Thrasher, que yo he puesto aquí en UCL porque en este tiempo estaba yo en UCL y bueno, de hecho nosotros hemos hecho varios trabajos colaborativos de terapia génica con Adrian Thrasher. Y la idea era el coger e introducir dentro de estos niños enfermos, dentro de lo que es la célula hematopoyética troncal o el precursor que dan los linfocitos T, una cadena gamma que es una proteína que necesita el receptor, un receptor que se llama receptor de interleucina, para dimerizar y dar una señalización que permite a los linfocitos T, nuestros soldados, proliferar y diferenciarse. Lo que tienen estos niños es un error en esta cadena gamma que no se expresa. Entonces, lo que hizo el grupo de Adrian Thrasher y Cavasanna Calvo fue utilizar un retrovirus, el mouse leukemia virus, el virus de la leucemia murina, para expresar el gen de la cadena gamma común, para que dimerice con el receptor de interleucina y funcione. Y fue un auténtico éxito. Se consiguió reconstituir el sistema inmunitario completo y funcional en los niños. Pero al cabo de un par de años se observó una complicación muy grave de la terapia génica con estos retrovirus de ratón. Mutagénesis insercional. ¿Qué pasó? Pues se vio que en 2 pacientes tratados una proliferación de linfocitos T que estaba asociada a la sobreexpresión de un oncogen, LMO2, y estaba todo esto asociado a la terapia génica.
para el tratamiento de SCID. Se publicó en Science. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues aquí lo que sucedió es que el propio retrovirus, el vector retroviral que nos expresa nuestro gen terapéutico, se insertó dentro del libro, del genoma, al lado de este protooncogen LMO2, que es una proteína, es un gen que favorece la proliferación de la célula. Entonces, estas secuencias, que se llaman repeticiones terminales largas, que son los promotores del vector, lo que hacen es activar, se llama transactivar, activar la expresión de este protooncogen porque están cerca. Esto hace que los linfocitos que se han tratado, uno de ellos, el vector, nos ha caído al lado de este protooncogen. Y como se ha insertado cerca de este protooncogen, el linfocito rojo tiene una ventaja de crecimiento sobre aquellos donde el vector se ha insertado en otro sitio. Y con el tiempo, estos comienzan a proliferar sin control. Tienen una ventaja de crecimiento. Y al final estos niños desarrollaron leucemia y tuvieron que tratarse por terapias convencionales de quimioterapia, etc. Sin embargo, los ensayos clínicos de terapia génica con vectores retrovirales continuaron todavía y con éxito, ¿no? Pues un ensayo para tratar la granulomatosis crónica ligada al cromosoma X en adultos jóvenes, en este caso no con niños, y básicamente la estrategia es la misma. Este es el gen, es un gen que forma parte del complejo superóxido en los neutrófilos, GP91, y que tiene deficiencia en personas con granulomatosis, que tienen unas respuestas ineficaces frente a bacterias. La idea es lo mismo, introducir este vector en la médula ósea, que se exprese en los neutrófilos, y ya los neutrófilos tienen el complejo superóxido que les permite matar a las bacterias que han fagocitado. Se vieron inserciones cerca de protooncogenes, una amplificación también clonal, pero sin aparecer cáncer. Se corrigió la enfermedad, pero un paciente murió. Y murió porque se silenció el gen. Es decir, en este paciente, debido al tipo de vectores retrovirales, esto no se sabía en la época, ¿no? Nuestras células tienen un sistema de defensa que cuando creen que se han infectado con un virus, lo que hacen es metilar el DNA, el genoma de ese virus, y de esa manera lo silencian. Y esto es lo que le pasó a uno de las personas tratadas. Se metiló el gen terapéutico y murió por una infección bacteriana. La terapia génica ha continuado y se ha perfeccionado hasta niveles increíbles. O sea, estos son los primeros ensayos. En el año 2007-2008 se demostró ya la terapia génica para el sistema inmunitario en humanos, para el tratamiento de cáncer, ¿no? Y lo que se hizo fue de un paciente con melanoma, tratado con inmunoterapia convencional, este paciente desarrolló unas células T antitumorales muy potentes. Entonces se aprovechó este hecho para coger la información de estas células, de estos linfocitos T, de estas defensas, la información que contiene el gen que les permitía atacar el cáncer, es el receptor del linfocito T, TCR, y se obtuvieron unos voluntarios de melanoma, de pacientes de melanoma en último estadio, se sacaron sus linfocitos T y se introdujo este receptor TCR con vectores retrovirales dentro de los linfocitos T. Y se volvieron a introducir en los pacientes y un cierto número de pacientes lograron curarse del melanoma. Este tipo de terapia génica se ha perfeccionado hasta niveles impresionantes, dentro de los cuales se han ido incluso especializando. Entonces tenemos tratamientos anticáncer de terapia tipo CAR, de receptores quiméricos de antígenos. No voy a explicar mucho de qué va, simplemente que sepáis que ya se está empezando a aplicar en primera línea en algunos casos, ¿no? Esto es una noticia de hace poco. La terapia CAR-T salta a la primera línea en un ensayo sobre linfoma de alto riesgo. Funciona muy bien para aquellos cánceres de la sangre, ¿no? Mielomas, linfomas, y nuestro grupo está trabajando también directamente en el desarrollo de este tipo de terapias.
Por ejemplo, pues el proyecto Descartes, que acaba de terminar, en colaboración con la Clínica Universitaria de Navarra y el CIMA, el Hospital de Navarra y nosotros, Navarra Biomed, para poder desarrollar nuevos vectores de terapia génica tipo CAR que permitan también atacar los cánceres sólidos. Pero en este caso, en vez de utilizar vectores retrovirales de ratón, se utilizan vectores lentivirales porque no tienen todos los efectos nocivos que hemos visto en las diapositivas anteriores que tienen el resto de vectores retrovirales. ¿Qué hemos aprendido de la terapia génica humana real? Hay que tener en cuenta que esta presentación la daba alrededor del año 2012. Hay muchas cosas que ya las hemos superado, ¿no? Pero en primer lugar que la mutagénesis insercional es un problema. Eso se corrigió utilizando vectores lentivirales y desarrollando otras técnicas de modificación como CRISPR. El silenciamiento de promotores también es muy importante. Todo esto también se solucionó. Estuvimos trabajando una temporada en este campo y se vio que el tipo de secuencias promotoras, un tipo de secuencias que hace que se produzcan estos genes, pues son importantes para evitar que la célula reconozca ese DNA bueno como un DNA malo. La presión selectiva darwiniana favorece el crecimiento de las células modificadas. Esto significa que para que la terapia génica sea eficaz, tiene que conferirle a la célula modificada una ventaja, que crezca un poquito. Eso tiene el riesgo que hemos visto de las leucemias, pero hoy en día está bastante controlado. La reducción de la mutagénesis insercional es clave. En el año 2012 no estaba muy claro, pero ya esto pienso que está más o menos superado. Y que bueno, pues son terapias muy caras. Y nuestro trabajo y el trabajo de otros investigadores es intentar abaratar también estas técnicas para que se beneficie todo el mundo. ¿Cuál es la situación de la terapia génica humana? Esto era en el año 2012, no creo que haya cambiado mucho, y bueno, por países, pues Estados Unidos, Inglaterra y Alemania son los que más ensayos tienen de terapia génica, todos estos, ¿no? Nosotros creo que ni aparecemos por aquí, pero eso no significa que no hagamos trabajos de buena calidad, como ya veremos un poquito más adelante. Ensayos clínicos por enfermedad, bueno, la que se llama la palma es el cáncer. Obviamente, ¿no? Después tenemos enfermedades cardiovasculares y enfermedades monogénicas. Estas enfermedades que hay aquí suelen ser enfermedades raras, ¿de acuerdo? Enfermedades que se transmiten de generación a generación con un defecto en un gen. Entonces, este tipo de aproximación se utiliza mucho para curar enfermedades raras. Ensayos clínicos por vectores de transferencia de genes. Bueno, en el año 2012 los que ganaban eran los adenovirus. Hoy en día los adenovirus se utilizan también como vacunas, una de ellas como la del COVID, pero los que posiblemente se utilicen hoy en día mucho más son los retrovirus, más concretamente los vectores lentivirales por las ventajas que ofrece. ¿Cómo trabajamos aquí? Yo me refería entonces a UCL, ahora es en Navarra Biomed, en terapia génica. No os voy a hablar en este momento mucho sobre qué hacemos, simplemente introduciros que nosotros trabajamos en vectores lentivirales y que trabajamos en colaboración con el laboratorio de Adrian Thrasher y de Mary Collins en el desarrollo de los vectores lentivirales. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en primer lugar, carecen de proteínas virales. Cuando introducen el gen, este se expresa de manera estable y durante mucho tiempo. La producción es muy sencilla. Modifica células que se dividen y las que no se dividen, o quiescentes, porque los primeros vectores retrovirales de ratón no funcionaba, solo podían modificar células en división y eso puede ser un problema, como con las neuronas. Tienen una capacidad de clonaje relativamente grande y son menos mutagénicos que los vectores gamma retrovirales, que son estos que dieron leucemia. Por algo se llamaba el vector el virus de la leucemia de ratón, ¿no? Los vectores lentivirales son vectores que tienen muy baja capacidad de mutagénesis. Esto no significa que sea cero el riesgo. Ensayos clínicos en humanos con Lectivec. Este es uno de los primeros, publicado también por Cabasana Calvo,
donde básicamente se trató y se corrigió la beta-talasemia en pacientes que sufrían la enfermedad. Se publicó en Nature en el año 2000. Este otro en el año 2009 en Science por el grupo de Nathalie Cartier, donde hicieron terapia génica con vectores lentivirales para el tratamiento de la adrenoleucodistrofia asociada al cromosoma X. Tengo que mencionar que en todos estos ensayos clínicos se logró curar la enfermedad. También, bueno, aquí participaba Kavasana Calvo, etc. Son buenos investigadores en terapia génica. Tenemos también este más reciente. Hay un montón hoy en día, pero bueno, yo os enseño los más recientes. Esto es en CAR-T-cells. De CAR-T-cells hay cientos ahora de trabajos de este estilo. Este es uno pues donde vieron integraciones en el gen CBL, pero sin generar cáncer, y para el tratamiento con CAR-T-cells que van frente a esta diana. Tenemos este otro trabajo donde se trató con lentivectores la leucodistrofia metacromática también. Ya veis, hay este tipo de enfermedades que se pueden considerar raras, ¿no? Y conocemos las bases moleculares del defecto, pues son relativamente fácilmente corregibles si tenemos que modificar la médula ósea. Esta, por ejemplo, pues para tratar el síndrome de Hurler, ¿no? Pues lo mismo. Esta otra de aquí para el síndrome de Wiskott-Aldrich, que también da problemas en el sistema inmunitario. Y tenemos un grupo muy bueno, el grupo de Juan Bueren en Madrid, en España, donde han tenido un gran éxito en varios ensayos de terapia génica. Por ejemplo, en este para el tratamiento de anemia de Fanconi, un fantástico trabajo, y también con ellos estamos trabajando en proyectos de terapias CAR, creo uno que se llama Transport CAR y en algún otro proyecto de terapia génica con CAR-T-cells en cáncer. Bueno, las conclusiones. La terapia génica es una realidad, como ya habéis visto, y esto es solo un pequeño resumen. Sobre todo se utiliza para el tratamiento de enfermedades raras, donde modificando las células troncales hematopoyéticas de la médula ósea se puede corregir la enfermedad. Todavía necesita muchas mejoras. Y bueno, pues recientemente se ha mejorado con otras técnicas más sofisticadas de edición génica, como el CRISPR, y ha demostrado su éxito cuando se modifican células hematopoyéticas. Y bueno, esto es todo por el momento. Yo creo que esta es una de las primeras presentaciones donde os mostramos el tipo de trabajo que hacemos en el laboratorio, y yo creo que con el tiempo iré explicándoos con más tranquilidad trabajos específicos que vamos publicando en estos temas, en terapia génica, en tratamiento con cáncer. Si os ha gustado la presentación, os invito a suscribiros al canal pinchando en el ratoncito que os aparece aquí a la derecha. Muchas gracias y hasta la próxima.